Bueno, nuestros invitados del final no necesitan demasiadas presentaciones. Luis Brandoni, gracias Luis. Gracias por la invitación. Juan José Sebrelli, gracias Juan José. Y Marcelo Birmacher, quizá el que trabaja más detrás de las pantallas y más con los guiones y las letras. Aunque te tuve en una charla fantástica que compartimos hace no mucho tiempo. A los tres los une una manifestación pública de estas últimas horas en un país donde hay miedo, donde hay especulación, donde hay cálculo, donde ha habido persecuciones, donde hay espionaje, hoy se conoce, con lo cual creo que el fenómeno que se ha producido no es menor y se han pronunciado a favor de que Cambiemos. Marcelo. Hoy abrías tu programa diciendo en qué se diferencia Scioli del kirchnerismo. No solo no se diferencia en nada, viene aseverando desde que tengo memoria que él es igual al kirchnerismo y que lo va a potencializar. Yo no sé si hacen telepatía, que intuyen que es diferente en algo. Él lo dijo con toda claridad, él no mintió, él es el kirchnerismo. Va a poner a Mariotto de ministro o secretario de Cultura, que fue el hombre que intentó destruir la libertad de expresión recuperada en el 83. Mariotto es el que llamó la madre de todas las batallas a la destrucción de los medios independientes en la Argentina con la inventada y desatinada ley de medios que no sabemos lo que es, salvo destruir al diario Clarín. Una vez dicho eso, hay que sacar a Scioli porque va a incrementar el miedo, el macartismo, los elementos estalinistas del kirchnerismo, la corrupción rampante que asoló al país desde que tomaron el poder. ¿Y con qué lo sacamos? Con el que salió segundo en las PASO. Acá esto no es un sorteo, licitación, hubo elecciones, hay una legitimidad de origen. ¿Quién fue el primer opositor cuando votamos en las PASO? Fue Macri, Mauricio, que tiene algunas propuestas atendibles, por ejemplo, y con esto me callo para dar lugar a los verdaderos pensadores. Dijo recientemente, ayer, va a destruir el memorándum con Irán, lo va a deslegitimar, lo va a cambiar y va a exigir, por ejemplo, a los venezolanos, el gobierno más autoritario de la región, que suelte a los opositores políticos que tiene presos, como una dictadura. Esas son dos proposiciones con las que yo me siento cómodo y creo que estamos en una alternativa como la del 83. ¿Vamos hacia un chavismo opresivo o volvemos a nuestra democracia? Sobre lo que planteaba recién, ese pragmatismo de la opción es el que salió segundo en las PASO. Un correligionario tuyo, Luis, Rodolfo Terraño, en un artículo del domingo dijo: esto es como cuando estamos en el avión, lo más gráfico que le salió a Rodolfo, que es un gran periodista, es pollo o pasta. No se trata de una elección, sino de una opción. Ese es el título del artículo, sí, lo leí y me parece que es así. Me parece que es así. De todos modos tendemos a parcializar los argentinos en general. Yo creo que esto es un acuerdo que pareciera ser que hay una sola persona en el acuerdo, que es Mauricio Macri. No es así. La Unión Cívica Radical ha firmado ese acuerdo, la coalición cívica también, y no es poca cosa, porque esto significa además la garantía de 120 y pico de años de historia democrática de un partido que nunca ha claudicado de esa convicción, más allá de que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pueda dar fe también de que tienen vocación democrática. Yo ya con eso me conformo. Con respecto a lo que firmamos, el otro día le pregunté recién a Juan José, ¿es eso? Sí, lo leí. Lo que pasa, y yo me acordé recién de que, en fin, yo fui dirigente gremial en el 72, de ahí para adelante. Firmamos tantas cosas en contra de la dictadura, a favor de la libertad en Chile, tantas cosas a favor de la abolición de la censura. Firmamos y caminamos y gastamos tintas y zapatos. Y esto en los últimos años no pasó en la Argentina, salvo cuando la extraordinaria, gloriosa, inolvidable manifestación bajo la lluvia, que es un episodio extraordinariamente importante, pero porque hubo miedo, la verdad que hubo miedo, y si no, veamos qué va a quedar en el cine argentino, cuáles son los testimonios que van a quedar de los 10 años y medio de Menem y de los 12 años de kirchnerismo como
como valor documental, no documentalmente hablado, sino dramáticamente, qué es lo que pasó en el país. Y vamos a averiguar. Aparentemente no pasó nada desagradable, nada criticable, está todo bien, o se habla de otras cosas o de otras épocas. De manera que... Hace pocos días dijiste, perdón, la sociedad le ha tolerado al peronismo cosas increíbles. Increíbles, incomprensibles, y lo sigo sosteniendo. Lo sigo sosteniendo. ¿Ganó? Yo lo sigo sosteniendo. Mira, el gobierno del doctor Alfonsín, y perdón por referirme a él otra vez, tuvo un caso que nadie recuerda. Un caso de un funcionario del gobierno de Alfonsín que se llamaba Del Conte, que estaba al frente de la aduana, que fue juzgado y condenado. Nadie lo recuerda. Sin embargo, todo el mundo se acuerda de un hombre honorable que fue el que tuvo el caso de los pollos que Mazorín. se vio obligado Mazorín, que ha sido un apellido estigmatizado. Y justamente son los peronistas los que hablan de Mazorín, que deberían callarse la boca durante 2 o 3 siglos con lo que tienen en su haber. Pero la verdad que la sociedad ha sido muy condescendiente, muy piadosa o muy cómplice con el peronismo, y ha sido muy dura con los radicales. A mí me parece muy bien, el radicalismo fue sancionado por la sociedad después del fracaso de la alianza que la conformábamos 2 partidos, el Frepaso y el radicalismo, pero pagamos solo nosotros. Pero este es lo que dicen, perdón, termino con esto, lo que insiste Iglesias en hablar del sesgo peronista, es eso. Le voy a dejar una pregunta planteada a Juan José Sebrelli porque tenemos que hacer pausa electoral. Eso que dice Luis, ¿será que lo que la sociedad le ha perdonado al peronismo, será que es un poco una metáfora, ¿no? Que cuando la sociedad ve al peronismo en acción, se ve retratada por el peronismo? No me lo conteste ahora, pausa y ya estamos, de vuelta. Bueno, la verdad que estuvo jugosísimo el corte, pero voy a volver sobre algo que recién decía Luis Brandoni. ¿Qué ve la sociedad cuando ve el peronismo? Yo con Mariano estaba acá, yo lo cargo, le digo, usted no se ha dado cuenta porque usted también se ha peronizado. Esto es como que decía el general que peronistas somos todos. Sí, sí. Bueno, respecto a lo que hace la sociedad, yo siempre he dicho que la sociedad civil es el responsable oculto. Porque se habla mal de los políticos, indudablemente. ¿Dónde salen los políticos? De la sociedad civil. Las dictaduras militares, ¿de dónde salieron? Las dictaduras fueron apoyadas todas en un primer momento. Aparte, no hubo dictaduras militares, hubo golpes cívico-militares. Eso, con el silencio o con el apoyo directo, lo mal que nos va, la sociedad civil tiene la responsabilidad. Una fracción casi mayoritaria. Eso me parece que es fundamental. Ahora estamos en un punto nodal. Yo creo que estas elecciones son un punto nodal. 45, 83 y este año. El 45, la 46, mejor dicho, fueron las elecciones. La sociedad civil se equivocó, pero esa es la más justificable porque no se sabía lo que era el peronismo. Ahí se inició una nueva etapa en el país, que es la etapa del populismo, no republicano, no democrático. No se sabía lo que era. Pero se instaló. El 83 se inicia otra nueva etapa. Ahí la sociedad argentina acababa de pasar por tantos horrores, con la dictadura, con todos los horrores que pasamos. Y con la guerra intestina dentro del peronismo. Con la guerra intestina, claro. Y bueno, y ahí acertó. Y ahora estamos de nuevo en unas elecciones que significan o el fin de la democracia por muchos años, no por 4, por muchos años, porque si logran triunfar, si el peronismo logra triunfar ahora o el populismo, es para mucho tiempo, ¿no? O la democracia, que es la otra alternativa, que lo fue siempre, en todas estas épocas. A ver, para tratar de hacer un poquito de abogado del diablo, que esto no sea un coro unívoco, el tono con el que describen un próximo periodo del Frente para la Victoria en la versión Scioli, representa a un Scioli tanto o más duro o peligroso que Cristina.
No. Una cosa importante que... Porque, señalaba- porque el talante de Scioli, las maneras de ser de Scioli, aparentemente nos ofrecerían un peronismo diferente. Sí, diferente. No va a haber cadenas, por supuesto, porque Scioli no puede decir dos párrafos seguidos. Eso es el motivo. Pero yo creo que en los dos primeros candidatos, los que están en los primeros candidaturas, que sería, el primero y el tercero, que sería Scioli, y el tercero, que sería Massa. Uno, Scioli, sería un kirchnerismo no demasiado peronista. El otro, que sería Massa, sería un peronismo no demasiado kirchnerista. Es decir, las dos cosas son lo mismo. Hay matices. ¿No? Y las alternativas en realidad eran dos. Voy a nombrarla a Stolbizer, que tuvo recién. Eran dos las alternativas. Ahora quedó una, Stolbizer y Macri. ¿Por qué elegir? Stolbizer tuvo también, hoy salió una declaración de intelectuales y artistas a favor de Macri. Stolbizer tiene también sus intelectuales y artistas, por ejemplo, Beatriz Arlo, de categoría. No hablo de carta abierta, porque carta abierta han dejado de ser intelectuales. Cuando se convierten en funcionarios públicos, el intelectual Yo le iba a básicamente preguntar es un justamente crítico. a usted eso. Usted no piensa hacer carta abierta de nadie. No, por más que... y además no le tengo ningún respeto, no los considero intelectuales directamente. Bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué yo opté por Macri y no por Stolbizer? Me parece una persona respetable. Porque yo le llamo el partido de Stolbizer, y de la gente que apoya, socialistas y demás, progresistas en general, el partido de las almas bellas o el partido de las almas puras. Buscan lo perfecto, lo mejor. Pero eso difícilmente se dé. Entonces, esa búsqueda de la perfección y de la honestidad perfecta, que la política no es eso. La política es, como decíamos recién aquí hablando con... la política es la política de las manos sucias. Yo recomendaría a mucha gente que critica a gente que ha estado con Macri o demás, yo les diría, lean a Sartre Las manos sucias. La política de manos limpias no existe, ni acá ni en ningún país del mundo, ni en el más democrático. Lo que pasa es que deben existir gradaciones de la sociedad. Gradaciones de la sociedad, obviamente. Entonces yo por eso no voto por... creo que hay que elegir la posibilidad. Y la posibilidad democrática hay una sola, que es la posibilidad de Macri. No hay otra. Luis decía con toda razón que se han cargado excesivamente las tintas sobre los radicales e incluso sobre la alianza, porque el peor gobierno democrático que tuvimos fue el de la AAA, fue el del último Perón e Isabel, que se habla del último Perón como una prenda de paz, que tuvo discursos de paz, pero mandó a masacrar a los montoneros desde Ezeiza hasta su muerte, y los mató de a centenares. Hubo alrededor de 1.500 muertos entre el retorno de Perón en el 73 hasta el golpe de Estado del 76, casi un muerto asesinado por razones políticas por día. Y eso quiere decir que la Alianza fue el peor gobierno que tuvo la Argentina. La AAA se replica con exactitud en la muerte del fiscal Nisman. Aparece un fiscal 24 horas antes de presentar la más grave denuncia que haya sufrido un gobernante democrático en el país, con un tiro en la cabeza en su departamento. Y hacen un escándalo el gobierno nacional, parecía el camarote de los hermanos Marx, ese departamento, iba entrando gente cada vez más, corrompiendo pruebas, distorsionando la realidad, y no sabemos qué nivel de responsabilidad tiene el gobierno en esa muerte, pero sí podemos decir, más allá de toda duda razonable, que han hecho todo lo posible para que no se sepa la verdad. Marcelo. Scioli va a mantener ese experimento, el de que no se sepa la verdad. Y eso es la continuidad de la AAA. Yo quiero preguntarle algo a los tres, permítanme. Pero hay una cosa que yo quería decirle justamente en base a lo que dijo recién Birnbacher.
la diferencia, que eso lo opinan todos. Lo opina Stolbizer, buena parte de la oposición al kirchnerismo. La idea de que el peronismo de la primera etapa fue bueno y el kirchnerismo es una degradación total. No es cierto, es una continuación. El modelo económico peronista fue el mismo modelo, por supuesto con cambios por razones de época, pero es el mismo. Juan Perón José. fue la única herencia que Perón nos dejó fue la inflación. 1950 por primera vez hubo inflación en la Argentina. La justicia social, que se habla de justicia, la justicia social, las leyes de justicia social, de jubilación, etcétera, estaban ya planteadas por el socialismo y había montones de jubilaciones. La pregunta mía y además, es, ¿no habrán triunfado culturalmente al hacer renacer un antiperonismo? Digo, los Kirchner. No. No. El antiperonismo se alimenta a sí mismo, pero digo, la verdad es que en campaña normalmente no se dice, en campaña mucho menos, pero que es verdad, la sociedad tiene una enorme responsabilidad en todo esto. Yo puedo contar una anécdota pequeña que ocurrió en Tucumán, donde ganó, en 87 ganó Chevaya, la gobernación, el candidato radical, y como había colegio electoral se juntó el peronismo con el bucismo y le robaron la gobernación. A la elección siguiente el radicalismo sacó el 5%. Ahí, digo, ¿qué pasó con la sociedad? No solo no lo reivindicaron, sino que además lo sancionaron. Claro. Esta es la diferencia. La verdad que con lo que tenemos de 12 años de kirchnerismo, que haya un candidato que tiene posibilidades de triunfar, es bastante inexplicable. Voy a hacer una última pausa y a la vuelta le pregunto en un minuto o un poquito más a cada uno de ustedes sobre el rol de los intelectuales, los artistas, que han ocupado durante el kirchnerismo, algunos de ellos, un rol importante. ¿Qué rol ocuparían o piensan que deberían ocupar los intelectuales y los artistas en un gobierno diferente? Es decir, en un gobierno de Cambiemos. Pausa. Bien, lamentablemente, pero los cortes han sido muy jugosos. Los cortes se los brindo en otro programa, los grabamos y se los brindo en otro programa. Un minuto, Marcelo, el rol de los intelectuales y los artistas en un hipotético gobierno de Cambiemos. Carta Abierta ha jugado el rol de los revolucionarios culturales maoístas, de ir escrachando a la gente, insultando, y más que Carta Abierta son sobrecerrados. El rol de un intelectual en cualquier gobierno es crítico, lamentablemente es crítico. Incluso con mi respetado y a quien hubiera votado doctor Alfonsín, lo hubiera acompañado críticamente. Es una maldición, pensar en parte es una maldición, pero no tenés alternativa más que la crítica. Luis. Bueno, yo no voy a hablar solo de los intelectuales, que es lo que he hecho ir más, que voy a hablar del mundo de la cultura o algo aproximado. Yo creo que tenemos derecho a participar de la política, pero los actores somos actores, tenemos que interpretar, los cantantes tienen que afinar y hacer las cosas bien, y después militar donde se milita, que son los partidos políticos. Y lo que tenemos que hacer desde el punto de vista artístico, que es nuestro oficio, hacerlo con transparencia, sin contrabandear ideología. Y además sin chupar las medias al gobierno de turno. Dicho sea de paso, de una manera elegante. Dicho, Juan José. Claro, en el caso del escritor, y sobre todo de un escritor, no de un novelista o un poeta, el caso de un escritor como yo, que escribe libros sobre política, o siempre en un trasfondo, yo no creo que deba militar, porque si no caemos de nuevo en el Carta Abierta. Yo creo que debe comprometerse en política, pero desde afuera de los partidos. Yo siempre me he comprometido, me comprometí ahora, me comprometí en el 83, siempre me comprometí. Pero, y además, porque el hecho de estar en un partido coarta la crítica, no hay vuelta de hoja. El político no puede decir todo. El intelectual debe decir todo lo que piensa y si tiene que estar aún en contra, aún criticando el partido al que apoya, debe hacerlo. Por lo tanto, el intelectual es independiente o no es. Sentado allí Mauricio Macri le dije, no vas a tener ni 6, 7, 8 ni vas a pedir una carta abierta. Ha prometido que no. No puedo estar más de acuerdo con estos tres últimos invitados. Tienen algo en común. Valoran la palabra como una artesanía que tiene valor, que tiene un sentido, que todavía
pesa en el compromiso con el que está del otro lado, desde la interpretación de Luis, desde la escritura ensayística y sociológica de Juan José y desde los guiones maravillosos y sus libros de Marcelo. Se los agradezco, le agradezco el compromiso y le agradezco también que me hayan ayudado esta noche a edificar coherentemente el compromiso. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Pausa final.